Buenas tardes, mi nombre es Yasmín. Esta es mi firma. El tema de hoy que vamos a hablar es acerca de medición, variables, escala y error experimental. Estas 4 categorías llevan o se clasifican en una sola que viene haciendo escalas de medición. Son varios conceptos, por ejemplo, el primero es escala nominal, que tiene que ver con la forma cualitativa. Por ejemplo, uno de los ejemplos que traigo es en cuanto a cualitativo, es el estado civil, cuando se hace una serie de preguntas a las personas. Entonces, por ejemplo, se pregunta su estado civil, la respuesta puede ser soltero, casado, divorciado o viudo. Entonces, es un ejemplo que se puede utilizar en escala nominal. Por ejemplo, ¿cómo se utilizan las gráficas en una escala nominal? Por ejemplo, si son solteros, son 22 se hace la pregunta de 22 solteros, si es una pregunta a 32 casados, a divorciados y a viudos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de personas entrevistadas y a su cualidad en ese momento o al estado civil en el que se encuentran, pues se hace este tipo de escalas para tener una relación más organizada. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de la escala ordinal. Igual, mientras se hace una entrevista, una recopilación de datos, en cuanto a lo que tiene que ver con la cualidad o cualitativa. Por ejemplo, se hizo una encuesta quizás a nivel educativo, si tuvieron primaria, si tuvieron preescolar, si tuvieron secundaria, prepa o incluso la universidad. Entonces, si solamente tacharon primaria, pues con eso finaliza la escala ordinal. Bueno, ahora vamos a hablar lo que tiene que ver con la escala ordinal que veníamos hablando y cómo graficarlo. Por ejemplo, en la entrevista que se hizo, muchos asistieron a preescolar, 30 asistieron a preescolar, 120 a primaria, solamente 40 a secundaria, 30 a preparatoria y 63 a la universidad. Entonces, para tener esos datos de manera organizada, se hacen este tipo de escalas, se lo utilizan para saber el nivel de educación que se lleva dentro o como manejarlo como una cualidad dentro de la población. Bueno, siguiendo con lo que tiene que ver con las mediciones o las escalas, vamos a ver escalas de intervalo o variativas o de variables, perdón. Y tiene que ver con la cualidad o el ejemplo de las que tiene que ver con la cuantitatividad, ya sea cálculos, por ejemplo, para saber las calificaciones dentro de un grupo, etcétera, etcétera. Uno de los ejemplos que utilicé, por ejemplo, quizás en las pruebas dentro de un salón, notaron que las calificaciones o las mejores calificaciones dentro del grupo la mejor calificación fue 9.6, en segundo lugar estuvo 9.1, en tercer lugar estuvo una calificación de 8.2 y en cuarto lugar una calificación de 8 y en quinto lugar de 7.6. Esas son las calificaciones como promedio y pues son las escalas cuantitativas o que tienen que ver con números, y en esta ocasión tiene que ver con las calificaciones dentro de un salón de clases.